Mi esposa infiel pidió el divorcio porque estaba aburrida y quería probar algo nuevo. Planeaba quedarse con la mitad de mi dinero mientras se acostaba con nuestro vecino, así que me vengué brutalmente. Muy bien, Reddit. Agarren palomitas, porque este va a ser un viaje largo. Mi esposa dijo que estaba aburrida y quería divorciarse para probar algo nuevo. Resulta que algo nuevo era nuestro vecino Greg. Exigió la mitad de mi dinero, ya tenía a su abogado listo y pensaba que yo iba a rendirme como un idiota. Pero había un pequeño problema del que ella no sabía. Y cuando saqué esa carta, todo su plan le explotó en la cara tan fuerte que también se llevó por delante el matrimonio de Greg. Ahora ella está trabajando turnos dobles en un restaurante de comida rápida, rogándome que vuelva con ella. Yo, hombre de 30 años, conocí a mi novia, ella, mujer de 29, en una cafetería. Literalmente le derramé por completo mi latte grande sobre su vestido blanco. O sea, la empapé. Ella estaba sentada leyendo algún libro pretencioso sobre actuación de método o algo así, y yo iba corriendo porque ya llegaba tarde a una reunión con un cliente. ¡Boom! Tsunami de café. Yo ahí, como un idiota, con el vaso vacío en la mano. Ella con manchas marrones por todo el vestido, y yo pensando que mi vida se había acabado. Pero aquí está la cosa, se rió. No la risa educada de no pasa nada que la gente hace cuando en realidad está molesta. Se rió de verdad. Dijo que igual odiaba ese vestido porque se lo había comprado su mamá. Terminamos hablando como 2 horas. Perdí la reunión, luego mi jefe me gritó, pero sinceramente ni me importó. Me contó que estaba tomando clases de actuación, intentando triunfar como actriz. Tenía todo un sueño de llegar a Broadway y luego mudarse a Los Ángeles, todo el paquete completo. Me pareció genial. Salimos durante aproximadamente un año. Ella era todo lo que yo creía querer, divertida, espontánea, hermosa. Tenía esa forma de hacer que todo se sintiera como una aventura. Ir al supermercado, una aventura. Lavar la ropa. De repente estamos montando un show de títeres con calcetines. Yo estaba completamente enganchado. Mis amigos me decían que estaba dominado, y yo solo me reía porque sí, totalmente lo estaba. Le propuse matrimonio en esa misma cafetería donde nos conocimos. Alquilé todo el lugar por una noche, me arrodillé, todo el espectáculo. Dijo que sí antes de que terminara de preguntarle. Los primeros años fueron sólidos. Yo ganaba buen dinero como desarrollador senior en una startup tecnológica. Compramos una casa en un barrio bonito. Nada exagerado, solo una casa decente de 3 habitaciones con jardín. Ella siguió yendo a sus clases de actuación 3 veces por semana. Yo la apoyaba completamente. Pagaba todo. Y esas clases no eran baratas. Estamos hablando de unos $500 al mes, más fotos profesionales, más ir a audiciones que nunca parecían dar resultado. Ella no trabajaba. Lo hablamos, y dijo que necesitaba concentrarse en su arte. Lo entendí. La actuación es competitiva. Necesitas tiempo para practicar, ir a audiciones, hacer contactos. Así que me convertí en el único proveedor. Al principio no me molestaba. Ganaba lo suficiente para vivir cómodamente solo con mi salario. Ella se encargaba de la casa, cocinaba, mantenía todo funcionando bien. Se sentía como un intercambio justo. Alrededor del 3er año empecé a notar que en realidad no conseguía ningún papel. Volvía de las audiciones hablando de cómo eligieron a otra persona o de cómo el director de casting era un idiota. Siempre había una excusa, siempre era culpa de alguien más, pero juraba que estaba mejorando, perfeccionando sus habilidades, y yo le creía porque la amaba y quería apoyar sus sueños. Yo llegaba a casa agotado después de depurar código durante 12 horas, y ella estaba viendo televisión o en el celular, pero tenía la cena lista, así que pensaba que había sido productiva durante el día. Me hablaba de su clase de actuación y de las escenas que habían trabajado. Parecía feliz. Yo era feliz. La vida era buena. O eso pensaba. El 4º y 5º año fueron cuando todo realmente se volvió rutina. Y, honestamente, mirando atrás, fue cuando me volví complaciente.
Cuando dejé de prestar atención. Estaba tan enfocado en escalar en la empresa y ganar dinero que no noté lo que estaba pasando justo delante de mí. Me ascendieron a desarrollador principal, lo que vino con un aumento enorme y opciones sobre acciones. De repente, nos iba todavía mejor económicamente. Ganaba alrededor de $200,000 al año entre salario y bonos. No rico de Silicon Valley, pero cómodo. Muy cómodo. Ella empezó a gastar más. Ropa nueva, maquillaje caro, citas elegantes para el cabello. Decía que necesitaba verse adecuada para los papeles en las audiciones. Me parecía lógico. Sus clases de actuación seguían siendo 3 noches a la semana, a veces 4. Se iba alrededor de las 6:30 y volvía cerca de las 10. Yo normalmente seguía trabajando hasta tarde o jugando en línea con mis amigos. Entramos en una especie de vidas paralelas donde estábamos juntos, pero no realmente juntos, si eso tiene sentido. Ella también empezó a ir más al gimnasio. Decía que necesitaba mantenerse en forma para los papeles. Me parecía genial. Se cuidaba, tenía hobbies, tenía metas. ¿Qué más podía querer de una pareja? Volvía toda sudada y con energía, se duchaba y cenábamos tarde juntos. Todo parecía normal. Nuestro vecino Greg se mudó por esa época. A simple vista, un tipo agradable. 30 y tantos años, trabajaba en finanzas, casado con una mujer llamada Ashley. Parecían una pareja normal. Nos saludábamos, tal vez intercambiábamos algunas palabras sobre el clima o el vecindario. Ella y Ashley incluso salieron juntas algunas veces, o eso me decía ella. Yo nunca presté mucha atención porque siempre estaba enterrado en el trabajo. Recuerdo una mañana de sábado en la que estaba cortando el césped y Greg se acercó a charlar. Me preguntó sobre mi trabajo y dijo que estaba impresionado de que trabajara en tecnología. Hablamos de deportes, de esas cosas aburridas entre tipos. Mencionó que a veces trabajaba desde casa. Suertudo, pensé. Mientras tanto, yo me comía 1 hora de viaje de ida y otra de vuelta todos los días. Ella salió con limonada para los dos, interpretando a la ama de casa perfecta. Me pareció algo tierno. Lo que no noté fue la forma en que ella y Greg se miraban. Lo que no noté fue cómo ella buscaba excusas para salir cuando él estaba afuera. Lo que no noté fue que sus clases de actuación empezaron a terminar cada vez más tarde. Nuestra vida sexual había pasado de decente a prácticamente inexistente. Cuando estás dentro de la situación, no lo ves. Esa es la cosa de la traición, no es repentina, es gradual. Es una muerte por 1000 cortes. Solo que no te das cuenta de que estás sangrando hasta que miras hacia abajo y ves que estás parado en un charco de tu propia sangre. Para el 5.º año, casi no teníamos relaciones. Tal vez una vez al mes, si acaso. Siempre tenía una excusa, dolor de cabeza, cansancio, no tenía ganas, su periodo, demasiado estrés por las audiciones. Pensé que era normal. La gente dice que el matrimonio mata la vida sexual, ¿no? Pero no me di cuenta de que mientras nuestro dormitorio estaba muerto, ella estaba muy viva en otro lugar. También se volvió más reservada con su teléfono. Empezó a llevarlo a todas partes, incluso al baño. Le puso un código cuando antes nunca había tenido uno. Inclinaba la pantalla cuando escribía mensajes. Movimientos clásicos de infiel que yo era demasiado tonto para reconocer. Cuando le pregunté una vez, dijo que había tenido problemas con llamadas de spam y quería más seguridad. Me creí esa mentira como un idiota que compra un tiempo compartido. Empecé a trabajar aún más horas. En parte porque estaba a punto de recibir otro ascenso. En parte porque la casa ya no se sentía tan cálida. Volvía a las 10 u 11 de la noche. Ella ya estaba dormida o fingía estarlo. Tal vez teníamos 15 minutos de conversación real al día. Nuestro matrimonio se había convertido en un acuerdo comercial donde yo aportaba el dinero y ella el mantenimiento del hogar. Sin intimidad, sin conexión real. Pero seguía diciéndome que solo era una mala racha, que las cosas mejorarían. No mejoraron. Las semanas siguientes fueron raras. Ella estaba distante, fría, actuando por inercia.
Dejó de preguntarme por mi día. Cocinaba menos. La casa estaba más desordenada. Era como si se hubiera ido mentalmente, pero su cuerpo siguiera allí. Intenté hablar con ella varias veces. Le pregunté si todo estaba bien, si nosotros estábamos bien. Ella me quitaba importancia, decía que estaba bien, solo estresada porque su carrera no despegaba. Luego llegó el sábado que lo cambió todo. Yo estaba sentado en la sala trabajando en mi laptop, en un proyecto personal. Ella entró y se sentó frente a mí, con una expresión seria en el rostro. Supe de inmediato que algo pasaba. Respiró hondo y dijo que teníamos que hablar. Esas 4 palabras nunca significan nada bueno. Me dijo que no era feliz, que no lo había sido desde hacía tiempo, que se sentía estancada, atrapada, asfixiada. Dijo que yo la estaba frenando de cumplir sus sueños, de convertirse en quien estaba destinada a ser, que nuestro matrimonio se había convertido en una jaula y que necesitaba ser libre. Dijo que quería el divorcio. Yo solo la miré. Mi cerebro no podía procesar lo que estaba escuchando. Esto salió de la nada, o eso creía. Le pregunté qué había hecho mal. Ella me soltó todo un discurso sobre que no se trataba de mí, sino de ella. Que había crecido como persona y yo no había crecido con ella. Que necesitaba explorar quién era sin estar atada. Que estaba aburrida de nuestra vida. Que quería probar algo nuevo. Quiero probar algo nuevo. Esa frase exacta resonó en mi cabeza. Le pregunté si había alguien más. Me miró fijamente a los ojos y dijo que no. Que esto era solo sobre su necesidad de espacio y libertad. Que lo había estado pensando durante meses. Que ya había hablado con un abogado. Ya había hablado con un abogado. Así que no fue una decisión impulsiva. Fue algo calculado, y yo fui el último en enterarme. Me dijo que iba a solicitar el divorcio y que quería dividir todo 50/50. Que era lo justo porque habíamos construido nuestra vida juntos. No importaba que yo hubiera pagado literalmente todo durante 5 años. No importaba que ella hubiera aportado exactamente $0 a nuestros ahorros, nuestra casa, nuestra vida. En su mente, se merecía la mitad. Yo estaba en shock. Ni siquiera pude discutir. Solo me quedé ahí sentado como un idiota mientras ella me explicaba que ya había investigado alquileres de departamentos y había encontrado un lugar que le gustaba. Estaba lista para mudarse, lo tenía todo planeado. Todo mi matrimonio se estaba acabando y yo ni siquiera lo vi venir. Después de que subió las escaleras, me quedé sentado ahí durante horas. Algo no cuadraba, realmente no cuadraba. La forma en que dio ese discurso era demasiado fluida, demasiado ensayada, como si lo hubiera practicado. Y esa frase de probar algo nuevo. Nadie dice eso a menos que ya tenga algo nuevo esperando. Mi instinto gritaba que había otro hombre. Pasé el resto del fin de semana como en una niebla. Apenas hablamos. Ella se quedó en la habitación de invitados. El lunes por la mañana fui a trabajar y no podía concentrarme en nada. Mi ascenso ya no importaba. Nada importaba. Mi matrimonio se estaba derrumbando y no sabía por qué, pero estaba a punto de averiguarlo. No podía dejarlo pasar. Esa sensación en el estómago seguía carcomiéndome. Había algo mal en su historia. La gente no se despierta un día después de 5 años y decide divorciarse sin que algo lo detone. Y ese detonante tenía un nombre. Estaba seguro de ello. Así que hice lo que haría cualquier esposo traicionado que se respete. Empecé a investigar. Lo primero que hice fue revisar nuestros registros telefónicos en línea. Estábamos en un plan familiar a través de mi trabajo, así que tenía acceso a todo. La frecuencia de sus mensajes de texto se había disparado en los últimos 6 meses. Pero aquí está el detalle de los registros telefónicos, no te muestran a quién pertenece el número, solo que ella estaba escribiéndose constantemente con alguien. Un número aparecía de forma exagerada. Múltiples mensajes al día, todos los días. También llamadas. Lo busqué de forma inversa en uno de esos sitios web medio turbios. Apareció como un número móvil registrado en nuestra zona. No había un nombre asociado, pero sí indicaba una ciudad,
la nuestra. Así que no era una aventura emocional a distancia. Era algo local. Era real. Después revisé los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Ella tenía su propia tarjeta vinculada a mi cuenta. Nunca la había revisado porque confiaba en ella. Gran error. Enorme. Había cargos en restaurantes a los que nunca había ido. Hoteles. Hoteles en nuestra propia ciudad, durante el día, cuando se suponía que ella debía estar en clase de actuación o en el gimnasio. Ni siquiera intentaba ocultarlo. Simplemente asumía que yo nunca revisaría. Pero aún no sabía quién era. Necesitaba un nombre, una cara, pruebas. Ese martes por la noche dijo que iba a clase de actuación. Yo le dije que iba a trabajar hasta tarde. En cambio, salí del trabajo antes y la seguí. No fue a clase de actuación. Sorprendente, lo sé. Condujo hasta un barrio a unos 20 minutos y entró en un complejo de apartamentos bastante bonito. Aparqué calle abajo y observé. Se bajó del coche, se revisó el cabello en el espejo lateral y caminó hasta uno de los departamentos. Tocó la puerta. Se abrió y quien salió fue Greg. Nuestro vecino Greg. Casado Greg, viviendo en un departamento mientras su esposa pensaba que estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Greg. Se besaron ahí mismo, en la entrada. No fue un beso amistoso, fue un beso apasionado, de esos largos. Luego entraron y cerraron la puerta. Yo me quedé sentado en el coche sintiendo como si me hubieran dado puñetazos en el estómago una y otra vez. Mi esposa se estaba acostando con nuestro vecino. Probablemente llevaba meses haciéndolo mientras yo me mataba trabajando para pagarle su estilo de vida. No los enfrenté. Soy lógico, calculador. Me quedé en el coche y pensé de verdad cuál sería mi siguiente movimiento. Entrar corriendo ahí me daría una satisfacción momentánea, pero no lograría nada. Llorarían, se disculparían, pondrían excusas. Ella probablemente igual se quedaría con la mitad de mi dinero en el divorcio. No. Tenía que ser inteligente. Saqué el teléfono y empecé a documentar todo, fotos de su coche, fotos del edificio de apartamentos, fotos de la puerta a la que entró, con marcas de tiempo. Incluso anoté el número del departamento. Luego esperé. 3 horas después, salió. El cabello desordenado, el maquillaje corrido, con una expresión de total satisfacción. Tomé más fotos y la vi irse. Luego me quedé ahí otra hora simplemente procesándolo todo. Cuando llegué a casa esa noche, ella ya estaba en la habitación de invitados con la puerta cerrada. Fui a mi oficina y empecé a planear. No a planear el divorcio, sino su destrucción. Porque aquí está la cosa, ella pensó que era lista. Pensó que podía tener preparada su siguiente relación, terminar conmigo y marcharse con la mitad de mi dinero para financiar su nueva vida con Greg. Creyó que lo tenía todo resuelto. Durante la semana siguiente reuní más pruebas. Instalé un rastreador GPS en su coche. Sí, técnicamente cuestionable, pero es un coche que yo pagué, así que legalmente estaba bien. Rastreé todos los lugares a los que iba. Veía a Greg 3 veces por semana, a veces en su departamento, a veces en moteles baratos, una vez incluso en nuestra casa cuando se suponía que yo estaba trabajando, en mi propia cama. El descaro. Empecé a seguirlos de forma más sistemática. Conseguí fotos de ellos juntos en restaurantes, tomados de la mano al otro lado de la mesa, videos besándose en estacionamientos. Me sentía como un acosador, pero esto era una guerra y necesitaba munición. La parte más difícil fue conseguir audio de lo que realmente decían sobre mí. Necesitaba escucharlo con mis propios oídos. Y entonces tuve suerte de la forma más enfurecedora posible. Una tarde regresé temprano de trabajar hasta tarde y decidí hacer algo de trabajo en el patio trasero. Era una noche agradable y puse mi laptop sobre la mesa del patio. La casa de Greg comparte una cerca con la nuestra y su patio trasero está a unos 6 metros del mío. No habían pasado ni 5 minutos cuando escuché voces. La risa de ella, luego la voz de Greg.
Miré hacia arriba y ahí estaban, sentados en su patio trasero con bebidas, completamente visibles a través de las rendijas de la cerca. No tenían idea de que yo estaba en casa. Mi coche estaba en el garaje. La casa estaba oscura. Pensaban que estaban solos. De inmediato saqué mi teléfono y empecé a grabar. Yo estaba en mi propia propiedad. Ellos estaban teniendo una conversación afuera, sin ninguna expectativa razonable de privacidad. Totalmente legal. Y lo que escuché me hirvió la sangre. Hablaban de mí como si fuera un chiste. Se reían de lo despistado que yo era. Ella decía que no podía esperar para quitarme todo en el divorcio. Decía que yo era tan predecible, tan aburrido, que seguramente solo me rendiría y le daría lo que quisiera para evitar conflictos. Greg dijo que una vez que ella tuviera el dinero, podrían conseguir un buen lugar juntos, quizá hacer un viaje a Europa. Hablaron de cómo mi único rasgo de personalidad era mi trabajo, de que yo era emocionalmente inaccesible, de cómo Greg la hacía sentirse viva de maneras que yo nunca lo hice. Ella incluso bromeó diciendo que probablemente yo estaba en la oficina en ese momento, trabajando hasta tarde como siempre, completamente ajeno a todo. Me quedé sentado en la oscuridad grabándolo todo durante casi una hora. Al final entraron a la casa y yo simplemente me quedé ahí, mirando mi teléfono y escuchando la grabación una y otra vez. Luego organicé todo en carpetas bien ordenadas. Al día siguiente fui con el mejor abogado de divorcios de la ciudad. El tipo tenía fama de ser despiadado. La consulta costó $500, pero apenas vio mis pruebas, sonrió. Me dijo que el caso estaba ganado. Que con ese nivel de pruebas, ella tendría suerte si conseguía el 10% de algo. Me tomó como cliente de inmediato. La estrategia de mi abogado era simple, no reaccionar. No mostrar mis cartas. Dejar que ella pensara que estaba ganando. Dejar que ella presentara la demanda primero, tal como planeaba. Dejamos que ella y su abogado hicieran sus exigencias. Luego soltamos la bomba de pruebas y vemos cómo todo se derrumba. Fue difícil, eso sí. Muy difícil. Volver a casa todos los días y actuar con normalidad sabiendo lo que yo sabía. Ella presentó la demanda de divorcio 2 semanas después. Se mudó a su nuevo apartamento. El lugar era bonito. Demasiado bonito para lo que realmente podía permitirse. Sabía que Greg estaba ayudando con el alquiler. No importaba. Esa relación iba a explotar tarde o temprano. A través de su abogado, exigió el 50% de todo, la casa, los ahorros, las cuentas de retiro, las opciones sobre acciones. Además, quería pensión conyugal, $5,000 al mes durante 5 años. Mi abogado me llamó con las exigencias y podía oír cómo intentaba no reírse. Me dijo que no me preocupara. Íbamos a dejar que ella cavara su propia tumba. La primera reunión de mediación fue puro teatro. Ella y su abogado se sentaron frente a nosotros actuando como si fueran los justos. Su abogado dio todo un discurso sobre cómo ella había sacrificado su carrera por nuestro matrimonio, cómo me había apoyado emocionalmente mientras yo escalaba en la empresa. Cómo merecía ser compensada por sus contribuciones. Mi abogado escuchó con educación, tomó notas. Cuando terminaron, simplemente dijo que revisaríamos su propuesta y les responderíamos. Ella tenía una sonrisa de suficiencia. Pensaba que nos tenía, que nos rendiríamos y llegaríamos a un acuerdo para evitar una batalla judicial sucia. No tenía ni idea de lo que se venía. Mi abogado presentó nuestra contraoferta una semana después. Ella recibiría el 15% de los activos líquidos, sin casa, sin jubilación, sin opciones sobre acciones y sin pensión conyugal. Su abogado llamó de vuelta en menos de una hora, furioso. Dijo que estábamos siendo irracionales, que su clienta jamás aceptaría una oferta tan insultante. Su abogado intentó negociar una vez más. Mi abogado dijo que la oferta ya no estaba sobre la mesa. Íbamos a ir a juicio. No habría más negociaciones. Podría haberle dicho a ella en privado lo que sabía. Podría haberle dado la oportunidad de aceptar un acuerdo, pero ¿dónde está la satisfacción en eso? Ella quería jugar. Quería destruirme financieramente.
Así que iba a dejar que entrara a esa sala de audiencias completamente desprevenida y ver cómo su mundo se derrumbaba en tiempo real. Mi abogado presionó para fijar una fecha de juicio. Queríamos que decidiera un juez, no mediación. El abogado de ella intentó evitar el juicio, probablemente porque sabía que no tenían caso. Pero mi abogado fue insistente. Teníamos todo documentado. La teníamos acorralada. No aceptaríamos ningún acuerdo que no implicara que ella saliera absolutamente destruida. La fecha del juicio se fijó para 3 meses después. Durante ese tiempo, viví mi vida, trabajé, fui al gimnasio, empecé a sentirme mejor, perdí 9 kilos, me puse en la mejor forma de mi vida. Es curioso cuánta energía tienes cuando no cargas con peso muerto. Y ella definitivamente era peso muerto. También empecé a preparar la opción nuclear. Verás, había guardado todas las pruebas sobre Greg. Cada foto, cada video, cada detalle de su aventura. Tenía una carpeta con la información de contacto de su esposa Ashley, su correo del trabajo, su número de teléfono, sus redes sociales. Estaba esperando el momento perfecto para soltar esa bomba. Quería hacerlo con el mayor impacto posible. La semana previa al juicio hice algo mezquino, pero satisfactorio. Pasé una tarde por delante del apartamento de ella, vi el coche de Greg allí, tomé una foto y se la envié de forma anónima a Ashley desde una cuenta de correo falsa, con un mensaje simple. Creo que deberías saber dónde pasa las noches tu esposo. Sin firma, sin explicación, solo la foto. No sé si Ashley la vio antes del juicio. No sé si enfrentó a Greg. Pero dormí un poco mejor esa noche sabiendo que esa semilla ya estaba plantada. Llegó el día del juicio. Me puse mi mejor traje, me arreglé el cabello, me veía impecable. Mi abogado se reunió conmigo afuera del juzgado, me dio una charla motivadora y me dijo que no mostrara ninguna emoción sin importar lo que dijera ella, que me mantuviera calmado y sereno. Que dejara que las pruebas hablaran por sí solas. Entré a esa sala de audiencias listo para la guerra. Ella estaba sentada del otro lado, viéndose segura de sí misma. Vestía de forma conservadora, el cabello recogido, maquillaje mínimo, interpretando el papel de la esposa agraviada. Casi me reí. La jueza era una mujer de mediana edad que parecía haber visto todos los trucos posibles. Revisó los expedientes durante lo que pareció una hora, aunque probablemente solo fueron 10 minutos. Luego levantó la vista y pidió a ambos abogados que presentaran sus argumentos. El abogado de ella empezó. Contó toda una historia lacrimógena sobre cómo ella había dedicado su vida a apoyar mi carrera. Cómo había puesto sus sueños en pausa para ser ama de casa. Cómo había contribuido de formas que no eran financieras, pero igualmente valiosas. Cómo el matrimonio se había roto por mi negligencia, mis largas jornadas laborales, mi falta de disponibilidad emocional. Intentaban pintarme como el villano. Un movimiento clásico. Luego fue el turno de mi abogado. Y, Dios, valió cada centavo. Expuso los hechos con calma. Demostró que yo había sido el único proveedor durante 5 años. Mostró que ella había perseguido la actuación sin ganar un solo dólar. Presentó los estados de cuenta de la tarjeta de crédito donde yo pagaba sus clases, sus fotos profesionales, su estilo de vida. Mostró que yo la había apoyado completamente mientras ella no había aportado nada financieramente. Y entonces llegó la mejor parte. Mi abogado sacó las pruebas de la infidelidad. Empezó con los registros telefónicos. Mostró a la jueza cómo ella había estado enviando mensajes y llamando a un mismo número miles de veces durante 6 meses. Luego mostró los cargos de hoteles durante el día. Después vinieron las fotos. Mi abogado las había impreso a todo color. Ella no lo esperaba. Pensó que yo era un ingenuo. Pensó que nunca me daría cuenta. Solo la expresión de su rostro hizo que todas las noches sin dormir vigilando valieran la pena. Su abogado intentó objetar. Dijo que las pruebas se habían obtenido de forma ilegal. Mi abogado lo frenó de inmediato. Demostró que todo era legal. Registros telefónicos a los que yo tenía acceso como titular de la cuenta. Estados de cuenta de la tarjeta de crédito a los que tenía acceso como titular principal.
Fotos tomadas en lugares públicos. Rastreo GPS en un vehículo de mi propiedad, todo completamente legal. La jueza Ava revisó todo cuidadosamente. Luego mi abogado presentó más fotos y videos que yo había recopilado. Ella y Greg en restaurantes tomados de la mano, besándose, en distintos días y distintos lugares, un patrón claro de adulterio continuo. Después reprodujo la grabación de audio. Mi abogado explicó que yo había grabado la conversación desde mi propia propiedad cuando ellos hablaban afuera, en el patio vecino. Y que la grabación se obtuvo legalmente porque yo estaba en mi terreno y ellos hablaban en un lugar donde no existía una expectativa razonable de privacidad. La sala del tribunal se llenó con el sonido de la conversación entre ella y Greg, riéndose de lo estúpido que yo era, de cómo ella iba a quitarme todo, de sus planes para el futuro con mi dinero. De cómo yo era aburrido y emocionalmente muerto. Cada palabra cruel resonó en las paredes del juzgado. Cuando el audio terminó, la sala quedó en silencio. La jueza Ava miró a ella con lo que solo puedo describir como disgusto. Ella estaba llorando ahora. No era un llanto triste, sino un llanto de rabia. Un llanto de haber sido atrapada. Su abogado le susurraba frenéticamente, pero ella no escuchaba. Me miraba con puro odio. La jueza Ava preguntó si ella tenía algo que decir. El abogado de ella le aconsejó que no hablara, pero ella se levantó de todos modos. Y aquí fue donde todo se vino abajo para ella. Porque en lugar de disculparse o mostrar arrepentimiento, atacó. Dijo, y cito: sí, tuve una aventura. ¿Y sabes por qué? Porque nunca estabas ahí. Me ignoraste durante 5 años. Te importaba más tu trabajo que tu esposa. Greg me dio atención. Me hizo sentir viva. Tú me hiciste sentir invisible. Así que sí, encontré a alguien que de verdad me quería, y no me arrepiento. El rostro de su abogado se quedó pálido. No se admite adulterio en un tribunal. No se presume de ello. Y definitivamente no se le dice a una jueza que no tienes ningún arrepentimiento. Pero ella estaba desatada y continuó. ¿Y sabes qué más? Merezco la mitad de todo. Pasé 5 años cuidando la casa, cuidándote a ti. Me lo gané. No me importa lo que pienses. Tengo derecho a eso. Me lo debes. La jueza Ava dejó que terminara y luego le pidió que se sentara. Ella se sentó sin dejar de mirarme con furia. La jueza miró a ambos abogados y dijo que había escuchado suficiente. Estaba lista para dictar sentencia. Dijo que, basándose en las pruebas presentadas, estaba claro que ella había cometido adulterio, que no había contribuido financieramente al matrimonio, que había utilizado fondos matrimoniales para llevar a cabo su aventura, y que su comportamiento mostraba un patrón de engaño y derecho injustificado. Por lo tanto, la jueza me otorgaba el 90% de todos los bienes matrimoniales. Ella recibiría el 10%. Sin pensión conyugal, sin cuentas de retiro, nada más que el 10% de los activos líquidos. La casa era mía. Los coches eran míos. Los ahorros eran mayormente míos. Las opciones sobre acciones eran mías. Todo lo que habíamos construido era mío. Ella obtuvo el 10% de nuestra cuenta de ahorros y nada más. Unos $30,000. Después de 5 años de matrimonio, después de planear quedarse con cientos de miles, ella explotó. Empezó a gritarle a la jueza. Su abogado intentó calmarla, pero ya no había razón que valiera. Me llamó de todo. Dijo que yo había planeado esto, que le había tendido una trampa, que era vengativo y cruel. Dijo que apelaría. La jueza Ava, con calma, le dijo que era libre de apelar, pero que la sentencia se mantenía. Se levantó la sesión. Salí de esa sala del tribunal sintiéndome más liviano de lo que me había sentido en meses. Mi abogado me estrechó la mano y dijo que había sido uno de los casos más claros que había manejado. Ella prácticamente nos había regalado la victoria al admitirlo todo y no mostrar ningún arrepentimiento. Pero el día aún no había terminado. Todavía tenía un movimiento más que hacer. Fui a casa. Abrí mi laptop y redacté un correo electrónico para Ashley, la esposa de Greg.
Esta vez no fue anónimo. Me presenté adecuadamente, expliqué que acababa de finalizar mi divorcio debido a la aventura de mi esposa con su marido y adjunté todas las pruebas, cada foto, cada video, cada evidencia que tenía. Le dije que pensaba que merecía saber la verdad. Presioné enviar y me senté a esperar las consecuencias. Las secuelas fueron incluso mejores de lo que imaginé. Ashley respondió a mi correo en menos de una hora. Me agradeció por decírselo. Dijo que sospechaba algo, pero no tenía pruebas. Había recibido mi foto anónima la semana anterior, pero Greg la había convencido de que solo era una coincidencia y que estaba ayudando a una compañera de trabajo con algo. Pero ahora, con todas mis pruebas, no había forma de negarlo. Me dijo que iba a solicitar el divorcio de inmediato. Y a diferencia de mí, ella tenía ventaja. En nuestro estado, el adulterio significaba que Greg no recibiría absolutamente nada. Ella ganaba muy bien como representante farmacéutica. Mucho más de lo que Greg ganaba en finanzas. Al parecer, él había estado viviendo por encima de sus posibilidades, usando el dinero de ella para financiar su estilo de vida y su aventura con ella. Ahora estaba a punto de perderlo todo. En menos de una semana, Greg recibió los papeles. Ashley lo echó de la casa. Tuvo que mudarse a un estudio de mala muerte al otro lado de la ciudad. Perdió el coche, perdió acceso a sus cuentas, pasó de vivir cómodamente a apenas sobrevivir. Así que ahí estaba Greg, divorciado, arruinado y viviendo en un estudio horrible. ¿Y a dónde fue a parar? Con ella, por supuesto. Ella lo acogió, lo dejó mudarse a su apartamento, el mismo apartamento que apenas podía pagar con su acuerdo de $30,000. Ahora tenía que mantenerlos a los dos con ese dinero mientras él buscaba un trabajo que no existía porque su reputación estaba destrozada. Duraron unos 3 meses antes de que todo se viniera abajo. Resulta que estar enamorado es fácil cuando te escondes y usas el dinero de otra persona. Estar enamorado es difícil cuando estás arruinado, estresado y viviendo en un apartamento diminuto. Mis fuentes, es decir, amigos en común a los que les encanta el chisme, me contaron que discutían constantemente, por dinero, por la búsqueda de trabajo, por de quién era la culpa de todo. Ella intentó volver a la actuación. Pero ¿sabes qué? En comunidades pequeñas, la reputación corre rápido. La gente se enteró de la aventura, del divorcio, de cómo había intentado arruinarme. Resulta que nadie quiere contratar a una actriz con fama de rompehogares y cazafortunas. Sus clases de actuación la expulsaron. Dijeron que era una distracción para los demás estudiantes. Las audiciones desaparecieron. Y aunque no lo hicieron, ya no podía permitírselas. Tuvo que conseguir un trabajo de verdad. Por primera vez en su vida. Tenía casi 30 años y cero experiencia laboral. Terminó en una tienda minorista, salario mínimo, de pie todo el día, tratando con clientes, llegando a casa agotada. Greg trabajaba en un call center. Los dos miserables. Los dos sin dinero. Los dos dándose cuenta de que su gran romance en realidad había sido un desastre construido sobre mentiras y delirios. 6 meses después del divorcio, me enteré de que habían terminado. Greg se fue. No sé a dónde. No me importó. Ella no podía pagar el apartamento con su sueldo de tienda. Se mudó a un lugar más barato, luego a uno aún más barato. Cada mudanza era un escalón más abajo. Supe por rumores que había pedido dinero a sus padres, pero se negaron. Al parecer, estaban avergonzados de lo que había hecho. Le dijeron que había hecho su cama y ahora debía acostarse en ella. Mientras tanto, yo prosperaba. Conseguí ese ascenso en el trabajo, vicepresidente de ingeniería, con un salario que hacía que mis ingresos anteriores parecieran cambio suelto. Compré un coche nuevo, empecé a salir de nuevo, conocí mujeres realmente geniales que tenían su vida en orden y aportaban a las relaciones. Viajé, disfruté mi libertad, viví mi mejor vida. Aproximadamente un año después de que el divorcio se finalizara, me encontré con ella en un supermercado. Literalmente casi no la reconocí. Se veía fatal. Uniforme manchado de Burger King, cabello grasoso, sin maquillaje, ojeras profundas.
Había envejecido 15 años en uno solo. Yo iba con un traje a medida, recién salido de una reunión, con mi nuevo BMW recién detallado. La vida era buena. Nuestras miradas se cruzaron. La expresión en su rostro, pura desesperación mezclada con derrota. Sabía que la había arruinado sin remedio. Asentí con la cabeza y empecé a pasar de largo. Ella me agarró del brazo. Espera, por favor. ¿Podemos hablar? Su voz temblaba, las lágrimas ya formándose. No hay nada de qué hablar, ella. Por favor. Ya estaba llorando a mares, ahí mismo, frente a los congelados. La gente miraba. Lo siento. Cometí el mayor error de mi vida. Fui estúpida y codiciosa y tiré a la basura todo lo bueno. Deberías haber pensado en eso antes de intentar dejarme en la ruina. Lo sé, sollozaba. Pero ya pagué por ello. Greg me dejó arruinada. Mis padres no me hablan. Trabajo en 2 empleos y apenas puedo pagar el alquiler. Mi vida se acabó. Me quedé en silencio. Dejé que se hundiera. Por favor, ¿podemos tomar un café? Hablar. Te extraño. Nos extraño. Me agarró de ambos brazos, desesperada. La cagué, pero ¿acaso todos no merecen una segunda oportunidad? Hiciste tu cama. Querías probar algo nuevo, ¿recuerdas? Disfrútalo. Me di la vuelta y me fui. La dejé llorando entre las pizzas congeladas. Me llamó con la voz quebrada. Por favor, firmo lo que sea. No quiero tu dinero. Solo quiero. Seguí caminando. Me subí al coche y me fui. Los mensajes empezaron unas semanas después. 2 de la mañana, no puedo dormir pensando en lo mal que arruiné todo. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Haría cualquier cosa para arreglar esto. Por favor. Bloqueada. Número distinto, 2 días después, vi tu Instagram. ¿Te ves tan feliz? Mi gerente me redujo las horas. Puede que pierda el apartamento. No tengo a nadie. Estoy desesperada. Por favor. Bloqueada otra vez. Luego vinieron las llamadas. Números diferentes cada vez. Mensajes de voz largos y desordenados, solo llorando. Uno era literalmente 3 minutos de sollozos continuos. Apareció en mi casa. La vi por la cámara Ring, tocó el timbre 30 veces, golpeó la puerta y luego empezó a suplicarle a la puerta. Sé que estás ahí. Por favor. Solo 5 minutos. Lloraba tan fuerte que apenas podía hablar. No eras controlador. Eras lo único bueno en mi vida, y lo destruí. Por favor. Se sentó en mi porche durante 1 hora solo llorando. Mis vecinos definitivamente la vieron. Dejó una carta manuscrita de 7 páginas. La hojeé. Cada disculpa, cada excusa, cada arrepentimiento. El último párrafo. Sé que nunca me perdonarás, pero perderte me destruyó. Viviría en una caja de cartón si eso significara poder tenerte de vuelta. Lo siento muchísimo. Por favor, dame una oportunidad. Te amo. Nunca dejé de hacerlo. La tiré a la basura. Más mensajes desde teléfonos desechables. Apareció en mi trabajo. Seguridad la escoltó fuera. Intentó por Facebook, LinkedIn, Instagram. Incluso llamó a mi nueva novia, suplicándole que me hiciera entrar en razón. Ahí fue suficiente. Hice que mi abogado enviara una orden de cese y desistimiento. Un último mensaje. Está bien, pararé. Espero que tengas una vida hermosa. Te lo mereces. Yo no te merecía. Adiós. Lo último que supe es que vive en un estudio dudoso con 2 compañeras de cuarto, trabajando en comida rápida y en turnos nocturnos en Walmart. Sigue arruinada. Sola. Greg se mudó de estado y la bloqueó. Sus padres no le hablan. Su carrera de actuación está muerta. Bueno, qué lástima.